Muy bien, jóvenes, mi nombre es Eliazar Sánchez y continuando con el desarrollo de la semana número 9 de este ciclo 2017-2, vamos a resolver las preguntas de esta semana que versa sobre dos corrientes filosóficas muy importantes, la hermenéutica y el posmodernismo. La pregunta número 1 dice lo siguiente: no resistéis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Este pasaje bíblico muestra que el hombre no debe tomar venganza ante una ofensa. Así, esta frase desde el punto de vista hermenéutico, dentro de la teología cristiana, posee un sentido espiritual de corte. Ver, jóvenes, para responder esta pregunta tenemos que recordar que la hermenéutica es la teoría filosófica de la interpretación. Si bien la hermenéutica proviene de la palabra griego hermeneutike, que significa comprensión y explicación de una sentencia oscura y enigmática de los dioses, fue la teología cristiana la que le dio otra dimensión al interpretar los textos sagrados. Y precisamente la teología cristiana distingue entre el sentido espiritual que pueda tener una sentencia y el sentido literal. ¿Cómo los distingo, profesor? A ver, por lo siguiente. El sentido espiritual es el significado de las escrituras infundido por Dios. Es decir, Dios nos inspira para captar un pasaje bíblico. En cambio, el sentido literal es el significado de las escrituras descubierto, y precisamente la hermenéutica teológica distingue dentro del sentido espiritual dos sentidos. El primero es el que llama sentido simbólico o alegórico. Y el segundo es el sentido moral. El sentido moral, jóvenes, es una narración que puede conducir a un obrar justo. Y precisamente, como dice la pregunta número 1, cuando Jesús dice, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Este pasaje bíblico muestra que el hombre no debe tomar venganza frente a una ofensa y por ende su sentido es moral. En este sentido, la clave es la letra C. La pregunta número 2 dice lo siguiente: las 10 plagas de Egipto y en consecuencia la liberación del pueblo de Israel, de acuerdo a la hermenéutica, sería la victoria de Dios sobre el faraón egipcio. Así, de ello se sostiene que guarda un sentido. A ver, dijimos, resolviendo la pregunta número 1, la pregunta anterior, que la hermenéutica teológica distingue entre el sentido espiritual y el sentido literal. Vimos también, resolviendo la pregunta anterior, que hay un sentido moral, que es la narración que nos puede conducir a un obrar justo, pero también el sentido alegórico. El sentido alegórico, jóvenes, es una narración que tiene un significado simbólico. Por eso también se le conoce como sentido simbólico. Por ejemplo, el paso del Mar Rojo simboliza la victoria de Cristo y el bautismo. O sea, un sentido simbólico es cuando quiere hacer referencia a otra cosa. Recuerden su clase de lenguaje o del curso de lengua. La paloma blanca, ¿qué simboliza? La paz. No es que la paloma blanca sea la paz, sino que simboliza la paz. Lo mismo ocurre en las Escrituras. Hay pasajes que simbolizan algo. Y por ejemplo, en la pregunta número 2 dice, las 10 plagas de Egipto y en consecuencia la liberación del pueblo de Israel,
de acuerdo a la hermenéutica, sería, o sea, significa la victoria de Dios sobre el faraón egipcio. Por eso la clave es la alternativa B, que es el sentido alegórico. La pregunta número 2 dice lo siguiente. Cuando Jesús en la Biblia refiere, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La frase se asume como la condición de la salvación y por ende de la vida eterna. De acuerdo a la hermenéutica, el misticismo percibido por esta y otras frases similares en la Biblia posee un sentido. De nuevo estamos con el tema de los dos sentidos. Recuerden, el sentido espiritual y el sentido literal. Vimos que el sentido espiritual tiene el sentido moral, el sentido alegórico, y ahora vamos a agregar un tercer sentido, que es el sentido anagógico, o también denominado el sentido místico. ¿No? ¿Cómo sé que una narración de la Biblia tiene un sentido anagógico, profesor? Porque es una narración en la cual los santos pueden ver un acontecimiento de significación eterna. Es decir, que conduce a los cristianos a la patria celestial. Por ejemplo, cuando Jesús dice en la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, esta frase se asume como la condición de la salvación y por ende de la vida eterna. Por ello, la clave de la pregunta 3, que narra este pasaje de la Biblia, tiene como alternativa la letra A, anagógico. La pregunta número 4 nos indaga sobre la otra corriente que está incluida en la separata, número 9, de este ciclo 2017-2, que es el posmodernismo. A ver, vamos a dar ciertas ideas sobre el posmodernismo. Quisiera empezar diciendo que el posmodernismo no es lo contrario a lo moderno, sino es rebasar los límites de lo moderno. Es decir, es la caída de los ideales modernos, la caída de los sueños de la modernidad. Entonces vamos a poner eso. La caída de los ideales modernos. Entonces acá vamos a poner en un punto, una parte, a la modernidad y sus sueños, sus creencias. Y luego vamos a ver la desilusión, que precisamente es la posmodernidad. Como hemos visto en este curso de filosofía, la modernidad representa una confianza en la razón, ¿no? Kant, Descartes, los ilustrados, crean sistemas filosóficos que buscan una comprensión totalizadora y racional de la realidad. Esto lo prueba muy bien Hegel con la famosa frase, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Y precisamente la razón va a permitir otro gran sueño de la modernidad, que es la idea de progreso. Recuerden, como lo vimos en la semana pasada, en la semana número 8, Hegel creía que la historia progresaba, alcanzando la idea de la libertad. Marx creía que la historia avanzaba por la lucha de clases. Y precisamente Comte creía que también la humanidad progresaba yendo del estadio
teológico, al metafísico y al científico. Todos los filósofos modernos creen que la humanidad va progresando, que el futuro será mejor que el presente, ¿no? Y precisamente esta idea de progreso permite a su vez una historia universal. Esto también lo vimos la semana pasada, cuando dijimos que Hegel consideraba que la historia era el despliegue de la idea de la libertad, pero la idea de libertad se mueve de Oriente a Occidente, porque en Oriente, los persas, por ejemplo, uno era libre, en Occidente, en un primer momento, en Grecia y Roma, algunos eran libres, y finalmente, en Occidente, en el segundo momento, en Francia y Alemania, todos son libres. Hay una historia universal, y esa historia universal se realiza en Europa. La modernidad va a criticar cada uno de estos postulados. Por ejemplo, la modernidad va a decir que no hay que confiar mucho en la razón, porque el hombre también es un ser que posee emociones. Van a apelar por la emoción. ¿Somos seres racionales? Bueno, para ellos no, sino que, digamos, tenemos sentimientos, tenemos emociones. O dicho en otras palabras, no todo se explica por la razón. Por ejemplo, ¿cómo podemos explicar los campos de concentración? Alemania, que se, digamos, predicaba que era la sociedad de la filosofía, la sociedad racional, fue una sociedad que permitió uno de los crímenes más graves contra la humanidad, los campos de concentración contra los judíos. Entonces eso no es un hecho racional, no se puede explicar racionalmente. Y eso quiere decir que la humanidad no progresa, sino que hay un sinsentido. Un posmoderno se preguntaría, ¿las cosas van mejorando? ¿El siglo XX fue mejor que el siglo XIX? Recordemos que en el siglo XX tenemos 2 guerras mundiales. Entonces, ¿las guerras mundiales son expresión de la razón de la historia universal? Para nada, más bien son un sinsentido. La historia es azarosa. El hombre le quiere dar un sentido a la historia, pero en realidad la historia es un conjunto de hechos azarosos que no tienen conexión y nosotros queremos darle cierta, digamos, dirección. Y finalmente, la posmodernidad no cree mucho en una historia universal. Ellos hablan de las famosas historias locales, ¿no? Es como que, digamos, la historia ha sido contada desde el centro, desde Europa. Y de lo que se trata ahora es de contar la historia desde la periferia, ¿no? Y esto lo expresa muy bien un autor que dice que hay que contar la historia desde el vencido. La historia siempre la escribe el vencedor, no el vencido. Por ejemplo, ¿cómo creen que narran los europeos, los españoles, ¿no?, la llegada a América, ¿no?, el descubrimiento de América? Es como si ellos nos hubieran hecho un favor, nos hubieran, digamos, civilizado al llegar a América. Y eso nos han hecho creer que estuvo bien que ellos hayan venido. ¿Por qué? Porque trajeron la religión verdadera, la cultura, la filosofía, las universidades y más. Ya, eso es una historia universal. Ellos nos han hecho creer eso. Lo que dirían los posmodernos es que también podemos contar el encuentro entre Europa, o los españoles, y América desde nosotros, desde los vencidos. Y nosotros no hablamos de descubrimiento de América, nosotros hablamos de la invasión de América, ¿no? Incluso hay un famoso poema de Bertolt Brecht que recoge esto, ¿no? Este famoso poeta alemán tiene un poema que titula Reflexiones de un obrero que lee, donde se pregunta lo siguiente, ¿no? ¿Quién recuerda a ese esclavo que puso, digamos, una piedra para hacer la pirámide de Egipto? Nadie recuerda a esos pequeños personajes. Recordamos al faraón, a Tutankamón, pero ¿acaso Tutankamón llevó las piedras para hacer la pirámide? Entonces es descentrar la historia, no centrarnos en los grandes personajes, sino en los pequeños personajes. Muy bien, otra cuestión que cree mucho la modernidad son en los valores universales. Piensen ustedes en Kant. Kant, en la crítica a la razón práctica, quería encontrar principios que sean válidos para todos los sujetos racionales, o sea, para toda la humanidad. Y cuando formula sus imperativos categóricos, por ejemplo, el segundo, trata a la humanidad como un fin
y nunca como un medio, Kant decía que esa frase era un valor universal para cualquier individuo en cualquier tiempo y en cualquier cultura. Los posmodernos dudan de una moral universal. Lo que existe son moral particular, relativa en una cultura. Algo es bueno para un peruano, pero no necesariamente para un árabe. Por ejemplo, podemos poner el caso de la monogamia. Nosotros, en nuestra cultura peruana, está mal la infidelidad. Somos una cultura que ve bien la monogamia y mal la poligamia. Sin embargo, no toda cultura cuestiona la monogamia. Por ejemplo, en el mundo de los árabes es posible tener hasta 7 esposas. Entonces, allá eso no está mal. Acá, desde luego que está mal. Entonces, eso quiere decir que no hay una moral universal, sino más bien que hay una diversidad de valores. Lo bueno y lo malo depende de una cultura determinada. Entonces hay que cuestionar a Kant, pues no hay valores universales, ¿no? Valores válidos, digamos, para todo sujeto en cualquier tiempo, en cualquier cultura. No, los valores son válidos para un sujeto determinado, en una cultura determinada y en un tiempo determinado. Y finalmente, la modernidad defiende el dualismo. La modernidad nos ha creado varios dualismos. Por ejemplo, Occidente, Oriente. Hombre, mujer. Blanco, negro. En cambio, la posmodernidad promueve el pluralismo, ¿no? Vamos a poner eso. Promueve el pluralismo. Nosotros vemos las marchas de la comunidad gay peruana, limeña, ¿no? O sea, no hay varón y mujer. Digamos, también hay otro tipo de género. No todo es Occidente, Oriente. Está América. Entre un blanco caucásico occidental y un negro afroestadounidense también hay, digamos, varias razas. No es todo dual, sino que hay, digamos, pluralismo, más de 2 cuestiones. Entonces, lo que les quiero decir en otras palabras es que ustedes deben recordar a la modernidad como una cultura que defiende el universalismo. Claro, el universalismo de la razón, porque eso va a hacer progresar, hay una historia, hay valores universales. En cambio, cuando piensen en la modernidad, piensen en la palabra relativismo. Nada de valores universales, hay diversidad de valores, nada de que hay una historia universal, hay historias locales, nada de que somos seres racionales, también somos seres emocionales y que hacemos, digamos, cosas que no las podemos explicar racionalmente. Entonces, con esta pequeña explicación, creo que sí, ahora tenemos muchas más herramientas para responder la pregunta número 4, que versa precisamente sobre el posmodernismo. Dice lo siguiente: sobre el posmodernismo es correcto afirmar que es antidualista, pues valora y promueve el pluralismo y la diversidad. Eso es verdadero. Si se dan cuenta, eso está acá, ¿no? Te están preguntando sobre el posmodernismo. Promueve el pluralismo y es antidualista, eso es verdadero. 2. En el giro lingüístico alude a que el lenguaje moldea nuestro pensamiento. Me quiero detener en este segundo ítem porque, como lo vimos la semana pasada, es decir, en la semana número 8, el giro lingüístico lo inicia Wittgenstein. ¿Qué es el giro lingüístico, profesor? Considerar que el objeto de estudio de la filosofía es el lenguaje. El detalle es que para Wittgenstein el lenguaje da cuenta de la realidad, o sea, devela la estructura lógica de la realidad. Los posmodernos creen algo mucho más osado que esto, que el lenguaje crea literalmente la realidad y moldea nuestro pensamiento. Entonces, el ítem 2 también es verdadero. 3. La verdad es una perspectiva, no algo dado de forma universal. Por ejemplo, para la modernidad hay una verdad universal. ¿Qué quiere decir universal? Que es una verdad que no depende de una cultura, de un individuo, de un tiempo. Es válida para todo sujeto racional, para todo ser humano. El posmodernismo dice que esto es un sueño, ¿no? La verdad depende depende del individuo, del tiempo y de la cultura en la cual se halle. Y nosotros pusimos el ejemplo de los valores. La infidelidad está mal.
Eso está, digamos, eso es verdadero acá en el Perú, pero en el mundo árabe no lo es. Entonces eso quiere decir que el ítem 3 también es verdad. Por ende, la clave es la alternativa A, que nos dice que 1, 2 y 3 son correctos. O sea, todos los ítems son correctos en esta pregunta número 4. La pregunta número 5 nos hace un interrogante sobre la hermenéutica, ¿no? Entonces, quiero explicar ciertas cuestiones elementales de la hermenéutica para así tener herramientas con las cuales responder a la pregunta número 5. La hermenéutica, como vimos anteriormente, es el arte de la interpretación. Ahora, la pregunta, digamos, por la cual yo voy a hacer una reflexión de la hermenéutica es la siguiente. ¿Qué hacemos cuando interpretamos algo? A ver, cuando interpretamos algo, hay un sujeto, hay un mundo, ojo, al sujeto también lo podemos llamar intérprete, o sea, el que interpreta, ¿no? Y al mundo lo podemos llamar ser o también texto. Para Gadamer, el mundo era un texto. O sea, claro, cuando uno habla de interpretación, uno suele creer que interpreta un texto, ¿no? Por ejemplo, en su curso de razonamiento verbal, les ponen un texto y ustedes interpretan. Lo que les diría a Gadamer es que uno interpreta la realidad. Cuando ustedes van a la playa y ven un atardecer, interpretan ese atardecer. A algunos les da nostalgia, a otros les da felicidad. Cuando alguien te está mirando de cierta forma, tú interpretas. O sea, siempre estamos interpretando la realidad. No solamente interpretamos un texto, un poema, una película. Interpretamos la realidad, las cosas que nos pasan en la vida, las actitudes de otras personas. Ahora, si se dan cuenta, acá falta un elemento entre sujeto y mundo, que es el lenguaje. El lenguaje. Que precisamente es el instrumento para interpretar el mundo. Vamos a poner eso. Instrumento para interpretar el mundo, ¿no? Ahora, el mundo, para Gadamer, ¿no? Digamos el texto, tiene, o sea, se escribe en un tiempo y en una historia, o sea, tiene tiempo e historia. ¿No? Primero. Y segundo, que el autor que escribe el texto en un tiempo, en un momento histórico determinado, le da un fin al texto, o sea, le provee de un sentido, provisto de un sentido. Él quiere causar algo con ese texto. Escribe sobre determinado tema porque quiere, por ejemplo, un autor peruano escribe sobre el racismo. ¿Por qué? Porque quiere hacernos tomar conciencia de que todavía la sociedad peruana es racista. Y lo escribe, por ejemplo, en el año 2017, donde todavía tenemos programas racistas. Por ejemplo, La paisana Jacinta, ¿no? Una película que degrada a la mujer peruana. Digamos racismo, ¿no? El negro mama, este sketch supuestamente humorístico, denigra al hombre afroperuano. Entonces, eso lo hacen en un tiempo, en una historia, y quien lo hace, escribe este libro sobre el racismo contra estas series, le da un sentido, quiere hacernos tomar conciencia. Ahora, por otro lado, el sujeto que interpreta tiene prejuicios. Siempre tenemos prejuicios, diría Gadamer, ¿no? También lo llama precomprensión. Incluso Gadamer dice en Verdad y Método que el sujeto no es una tabula rasa, sino que se acerca al texto con ciertos prejuicios. Y esos prejuicios precisamente responden al momento histórico en el que vive. Por ejemplo, una obra de Nietzsche como El Anticristo, en la cual Nietzsche critica al cristianismo. ¿Ustedes creen una persona atea, por ejemplo, que se entera que Nietzsche ha escrito un libro criticando al cristianismo? Él es ateo, Nietzsche también. Va con un prejuicio, digamos, positivo al texto. En cambio, si yo soy cristiano y me entero que hay un filósofo que ha escrito un libro criticando el cristianismo, voy a tener más bien
un prejuicio negativo. Entonces, este ateo y este cristiano no se van a acercar de la misma forma al libro de Nietzsche. Cada uno va a tener una precomprensión o un prejuicio distinto. Incluso podemos decir lo siguiente, que el ateo, sin leer ese libro, le va a dar la razón ya a Nietzsche, desde la primera página. En cambio, el creyente cristiano, como está criticando el cristianismo, lo va a leer con sospecha y digamos, no va a creer que Nietzsche está diciendo la verdad porque ya tiene un prejuicio, una precomprensión. En el caso que pusimos del racismo, ¿no? A ver, me pongo a pensar en lo siguiente. Si alguna vez fui a comprar ropa y una persona afroperuana, o sea, el ratero que me robó, digamos, mi celular, las zapatillas que compré, era afroperuano, yo ya voy a tener un prejuicio hacia los afroperuanos. Pero en cambio, si por ejemplo conocí una persona, un afroperuano, que era una muy buena persona, yo voy a tener un prejuicio positivo. Siempre tenemos prejuicios, ¿no? Nunca nos podemos liberar, dice Gadamer, de los prejuicios. Ahora, el sujeto también tiene un lenguaje. Todos tenemos un lenguaje. O sea, Gadamer suscribe, y por eso en la tercera parte de Verdad y Método retoma mucho a Aristóteles, cuando Aristóteles dice que el hombre es un animal racional. Razón en griego es logos, pero logos no solamente es razón, sino también lenguaje. Gadamer cree que el hombre es un animal que tiene lenguaje. Y acá hay que tener mucho cuidado y darnos cuenta de lo siguiente, que precisamente porque tenemos lenguaje, tenemos prejuicios que nos llegan con ese lenguaje. Y en ese sentido nos instauramos en una tradición. Claro, y por lo que he explicado, infiero que uno de ustedes debe estar pensando lo siguiente. A ver, si yo tengo un texto que ya tiene un sentido, pero yo tengo mis prejuicios, ¿qué es la verdad, profesor? Porque si yo ya voy a ir con mis prejuicios al texto, nunca voy a conocer la verdad. Lo que pasa es que Gadamer, vamos a poner acá el tercer o cuarto tema importante, el de la verdad. Gadamer decía que una persona no puede dejar de tener prejuicios, pero sí puedes ser consciente de tus prejuicios, ¿no? Y en ese sentido, él habla de la verdad como desocultamiento, que en realidad es una palabra griega, aletheia, desocultas la verdad, captas el verdadero sentido. La verdad como desocultamiento. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que por un lado, el sujeto intérprete tiene ciertas expectativas, pero siempre se puede chocar con el texto, con la realidad, con la experiencia del texto. Es decir, el sujeto puede tropezar con hechos que contradigan sus expectativas. O sea, yo soy, por ejemplo, acá podemos poner el caso de, soy el sujeto, un intérprete, y antes de conocer a una persona me han hablado mal de esa persona, ¿no? Un amigo me ha dicho que es una persona egoísta, o sea, me ha hablado mal, ¿no? No presta sus libros, X cosas, ¿no? Entonces, yo tengo un prejuicio con esa persona, una precomprensión, pero puede ocurrir que conozco a esta persona y me doy cuenta que mi prejuicio era errado, que era una buena persona, sino que este otro amigo no le caía y hablaba mal de él. Es decir, siempre la realidad nos puede sorprender y en ese sentido desoculto la verdad, ¿no? O sea, no hay que creer que para Gadamer no es posible la verdad. Desde luego que es posible la verdad, porque siempre la realidad puede contradecir nuestros prejuicios. Muy bien, ahora sí tenemos muchas más herramientas para resolver esta pregunta número 5. Ítem 1 dice, no hay una verdad, la hermenéutica dice su verdad. Eso es verdadero. Claro, en el siguiente sentido, no hay una única verdad, no hay una verdad universal y objetiva, ¿no? Sino que hay interpretaciones, ¿no? Pónganse a pensar cuando uno lee un libro, ¿no? Uno interpreta tal escena de tal manera, el otro no. O sea, lo que hay no es verdad, sino interpretaciones, ¿no? Interpretaciones. Entonces eso es verdadero. 2. El intérprete debe tomar en cuenta su tiempo y sobre ello construir. O sea, Gadamer diría que yo cuando interpreto lo hago desde un momento histórico, pero
El ítem 2 sugiere que nosotros no nos podemos liberar de ese condicionamiento histórico. Lo que dice Gadamer es que sí, podemos ser conscientes de nuestros prejuicios. Por eso es falso. 3. Sirve como método para examinar las ciencias formales. ¿Cuáles son las ciencias formales? La matemática y la lógica. No, la hermenéutica es un método para las ciencias del espíritu, ¿no? Entonces también es falso. Y 4. Sirve como método para las ciencias históricas o humanas. Eso es verdadero. Entonces tenemos que la clave es la alternativa D. La pregunta número 6, jóvenes, nos vuelve a interrogar algo sobre el posmodernismo. A ver, recordemos, les dije, resolviendo una pregunta anterior respecto al posmodernismo, que por un lado tenemos a la modernidad y sus sueños. Los sueños de la modernidad, la historia progresa, historia universal, en la razón. En cambio, el posmodernismo es la posmodernismo. Es la caída de los sueños de la modernidad. Y sintetizamos ese cuadro y dijimos que la modernidad es universalismo, que se expresa en la moral, por ejemplo. Universalismo. En cambio, la posmodernidad es el relativismo, varios sistemas de valores, ¿no? Ahora, la modernidad también son las grandes narrativas. ¿No? O lo que Lyotard llama metarrelatos. ¿Qué es un metarrelato, profesor? Lyotard lo define de la siguiente manera: discurso totalizador y omnicomprensivo que le da un fin a la historia. Piensen como ejemplo el marxismo. El marxismo nos dice cómo es la realidad y pretende explicar toda la realidad. ¿Qué es el materialismo dialéctico? ¿No? Estoy captando las leyes de la historia. Lucha de clases. La lucha de clases es el motor de la historia. ¿No? Precisamente la posmodernidad no cree en grandes narrativas, sino más bien en pequeñas narrativas. O, como lo dice Lyotard, ¿no? En la introducción de su texto, La condición posmoderna, dice que la posmodernidad es la incredulidad hacia los metarrelatos. O sea, nosotros, hombres posmodernos, no creemos en las grandes explicaciones, no creemos en los metarrelatos. La gente no cree que la historia, por ejemplo, tenga un fin, tenga un sentido, ¿no? El ateísmo es un movimiento que se ha expandido en nuestra sociedad. No creemos en los grandes cambios, ¿no? Creemos que la historia no posee sentido. Y mucho menos, criticando, digamos, el mismo marxismo, creemos que la historia sea la lucha de clase, ¿no? Muy bien. Entonces, resolvamos la pregunta número 6. Respecto del posmodernismo, señale cuál o cuáles respuestas son correctas. Afirma que el proyecto moderno ha finalizado y caducado. Eso es verdadero. Claro, el proyecto moderno, eso lo vimos en la explicación anterior, el proyecto moderno de la razón, de la historia universal, del progreso, ha finalizado, ha caducado. Ya caducaron los grandes metarrelatos. ¿Señala una pérdida de valor en las palabras como la verdad? Claro, para los posmodernos no hay verdad única y objetiva, ¿no? La verdad es relativa. Por eso tienen ustedes en su separata que dice lo siguiente, que los posmodernos es como volver a los sofistas. Recuerden a Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas son como me parecen que son. Entonces esto también es verdadero. 3. ¿Sostiene un fracaso en la idea de la historia unitaria universal? Sí, como vimos, hay historias locales. Verdadero. Entonces, 1, 2 y 3,
¿verdad? La pregunta número 7, jóvenes, nos vuelve a formular una pregunta sobre la hermenéutica. Les dije en la explicación anterior sobre la hermenéutica que tenemos a un sujeto, que lo llamamos también intérprete, y tenemos por otro lado al mundo, que es como un texto. Que es como un texto. Y tenemos al lenguaje, que es el instrumento para interpretar. Ahora, Gadamer, cuando habla del texto, habla de un concepto básico que él denomina historia de los efectos. Esto es muy conocido en literatura o en teoría literaria, ¿no? Gadamer dice que cuando un autor escribe un texto, ¿no?, el texto cobra propia vida. Es decir, el autor le puede haber querido dado un sentido, pero el texto puede tomar otro sentido, ¿no? Por eso les dije, una vez que el texto ha sido engendrado, tiene consecuencias sobre la historia posterior que el autor no podría ni prever. O sea, el texto toma una vida propia. Podemos poner como máximo ejemplo, un gran ejemplo, las obras de Nietzsche. Por ejemplo, las obras de Nietzsche tuvieron consecuencias que ni él mismo pudo imaginar. Como sabemos, Hitler era un asiduo lector de Nietzsche. Y, digamos, el nacionalsocialismo, el partido, digamos, socialista alemán, partido nazi, tenía varias bases en la filosofía de Nietzsche. Pero Nietzsche no era nazi, ni siquiera conoció a Hitler, murió en el 1900, ni siquiera perteneció al siglo XX, es un filósofo del siglo XIX. Hitler está en el siglo XX, es decir, Nietzsche le quiso dar a su filosofía cierto fin, cierto sentido. Incluso Nietzsche no creía mucho en Alemania. Nietzsche decía, más de una vez en sus obras dice, a mí no me llamen alemán porque el alemán es una persona aburrida. O sea, Nietzsche creía en la superioridad de la raza europea, sí, pero no en la superioridad de la raza, digamos, alemana. Entonces, digamos, las obras de Nietzsche tienen sus propios efectos sobre la historia que ni siquiera el mismo Nietzsche, digamos, tomó en cuenta, ¿no? Entonces, por ello, por lo que he explicado, el ítem 1 es falso. Porque dice, ¿todo texto debe leerse tal cual como lo ideó el autor? No, desde luego que no. O sea, un escritor puede escribir un poema, ¿no?, digamos porque está deprimido sobre el amor, pero a ti más bien te da alas sobre el amor. Tú puedes interpretar lo contrario y bueno, sí, puede ocurrir y ha ocurrido además en la historia de la literatura. Toda interpretación siempre ha sido sobre hechos sociales. Eso es falso. ¿Y por qué es falso? Porque recordemos que la hermenéutica también toma en cuenta la teología, ¿no? Eso no son hechos sociales, ¿no? ¿Está en la teología, teoría legal y la crítica literaria? Claro, la interpretación primero está en los mitos griegos, ¿no? Por ejemplo, se cuenta que el oráculo de Delfos, digamos, el oráculo de Delfos era un intermedio entre los dioses y los seres humanos. El detalle es que cuando uno le preguntaba algo al oráculo de Delfos, el oráculo de Delfos daba respuestas enigmáticas, oscuras, que tenían que ser interpretadas. Por ejemplo, esto lo cuenta Herodoto, dice que un rey griego, los persas lo estaban asediando, y él va al oráculo de Delfos y le pregunta, ¿debo enfrentar a los persas? Y el oráculo de Delfos le responde lo siguiente, un gran ejército va a ser destruido. Entonces este rey griego dice, yo voy a derrotar a los persas. Va a la guerra y los persas arrasan con su pueblo. Luego vuelve al oráculo de Delfos y le dice, tú me engañaste, tú me dijiste que un gran ejército iba a ser destruido. Y el oráculo le dice, un gran ejército iba a ser destruido, era tu ejército. O sea, el oráculo le dijo la verdad, sino que este rey griego no interpretó muy bien esa frase. Entonces está en los mitos, en la teología, cómo interpretar la Biblia, en la teoría legal, en el derecho. Hace 2 años tuvimos un problema con Chile en la Corte de La Haya. ¿Por qué? Tenemos las mismas normas internacionales, pero los chilenos lo interpretaban de una manera y los peruanos de otra manera. La interpretación también está
en las teorías y en la crítica literaria con más razón, ¿no? Entonces eso es verdadero. Entonces la clave es la A, solo 3. Cuando el Congreso de la República no le dio el voto de confianza al primer gabinete ministerial el pasado septiembre, hizo alusión que si un segundo gabinete se censura y el mismo estuviese conformado por algunos ministros del primer gabinete, este segundo grupo no se asumiría como tal, como segundo gabinete. En consecuencia, PPK no podría cerrar el Congreso. O sea, ellos interpretaron la norma de determinada manera, ¿no? La norma dice que si un Congreso tacha un segundo, digamos, Consejo de Ministros, gabinete, el presidente tiene la facultad de cerrar el Congreso. Pero lo que dijeron los fujimoristas es que si él ponía los mismos, ese no era un segundo gabinete y por ende no podría cerrar el Congreso. O sea, el conflicto es de interpretación. Uno lee la Constitución y están las mismas normas que rigen. Todos los abogados leen la misma Constitución. Pero cuando hay un choque de intereses, uno interpreta de una manera y el otro de otra manera. Por ende, este conflicto legal está inspirado por el método hermenéutico, que es el arte de la interpretación. Jóvenes, como se han dado cuenta, esta semana número 9, y ese además fue el fin de los profesores de filosofía, le quiere dar cierta actualidad al curso de filosofía. Porque antes, digamos, en la división anterior del curso de filosofía, los alumnos decían, profesor, pero no hay filósofos actuales. Desde luego que hay filósofos actuales y por eso se decidió incluir a la hermenéutica y al posmodernismo, que son doctrinas que todavía se discuten. Gadamer murió en el 2000, Lyotard en el 2008, 2007, entonces son filósofos que los tenemos acá nada más, bastante cercanos. Entonces, como les digo, estas teorías filosóficas todavía se discuten, ¿no? Para que vean que en nuestra actualidad todavía se gestan corrientes filosóficas y tenemos grandes filósofos.